Mundo en Contexto, con Carlos Arellán. Bien, saludos a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Les saluda como siempre este servidor Carlos Arellán Solórzano, complacido de que nos acompañe en esta revisión por los temas más relevantes de la actualidad internacional. Hoy en formato especial, en formato de entrevista, para revisar dos temas que creemos esenciales, que son importantes revisar y ampliar el análisis con nuestro invitado especial. Uno de esos temas, el desarrollo del genocidio llevado adelante por Israel en contra de los palestinos en la Franja de Gaza, una matanza que ya se aproxima a los 21 meses y que ya supera la cifra de víctimas, algunos dicen que conservadora, de 57.130 palestinos asesinados. También queremos revisar con nuestro invitado las tensiones permanentes por parte de Occidente en contra de Irán. Tensiones que trascendieron a partir del 13 de junio a la agresión, a la guerra, al ataque directo en contra del país persa, pero para despecho de Occidente, Irán resistió, respondió y venció. Les presento a Sergio Tapia, Abu Faisal Sergio Tapia, analista internacional con especial énfasis en los temas de Oriente Medio, también director del medio Al-Quds, diario palestino, también en español. Muy buenas noches, Sergio, estás en pantalla para el Mundo en Contexto. Es un gran honor estar con vos, Carlos, y la audiencia que nos está viendo, ¿no? Sergio, ya va unos números, unas cifras al comienzo de esta presentación en el caso del desarrollo del genocidio israelí en contra de los palestinos en la Franja de Gaza. Ya esto lleva 21 meses y más de 57.000 víctimas. Al comienzo de esta situación parecía que iba a ser un proceso largo, pero no tanto, y que sabiendo las características y la forma como opera Israel, no anticipábamos que iba a ser de tal magnitud de crueldad. Sin embargo, llevan más de 57.000 palestinos asesinados. Y la pregunta, si has analizado y has conversado este tema con otras personalidades, si los has reflexionado, ¿hasta dónde crees que pudiese extenderse esta situación? ¿Va a tener un final en las próximas jornadas o debemos lamentablemente acostumbrarnos a ver morir un pueblo en cámara lenta? Bueno, la entidad sionista, recordemos que ya 21 meses de este genocidio sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza, pero también en la Cisjordania ocupada, dentro de un contexto de 77 años de genocidio, no de masacres, desde la Nakba en 1948 y mucho antes con la declaración Balfour. La entidad sionista, su objetivo es el exterminio del pueblo palestino. Sobre la Franja de Gaza llevamos el 10%, son víctimas entre mártires, heridos, desaparecidos. Recordemos que la Franja de Gaza tiene 2.300.000, serían 230.000 las víctimas palestinas, ¿sí? Porque día a día recordemos que hay muchos desaparecidos bajo los escombros. Recordemos que familias enteras, más de 2.500 familias enteras palestinas fueron totalmente arrasadas en la Franja de Gaza, todos sus miembros, más de 15.000 masacres y más de 100.000 toneladas de explosivos, lo que significa ya ahora 8 bombas atómicas de Hiroshima. ¿Sí? Hasta hace un par de semanas eran 7, ahora son 8, y realmente también destacar el comienzo de la masacre nuevamente que se ha realizado ya en las últimas horas, ¿no? Más de 30 masacres, más de 300 mártires en 48 horas. Por lo tanto, la entidad sionista tiene un solo objetivo: el exterminio del pueblo palestino, la expulsión del pueblo palestino de la Franja de Gaza. Y desde el 27 de mayo, cuando comenzó toda esta ayuda humanitaria, la utilización del hambre como arma de destrucción masiva, porque hay que decir la verdad, este genocidio es completo absolutamente, ¿no? Y llevar el hambre como destrucción de arma, destrucción masiva, lo hace a través de estas ayudas humanitarias, supuestamente que son grupos mercenarios. Recordemos la cifra de mártires: más de 600 mártires palestinos, más de 4.500 heridos por estos mercenarios en rampas mortales que llevan al pueblo palestino a buscar ayuda humanitaria de alimentos específicamente y abren fuego para asesinarlos. ¿Dónde está la impunidad? ¿Dónde está esta comunidad internacional occidental mal llamada defensora de los derechos humanos? Cuando es para el pueblo palestino son derechos humanos de la muerte, cuando son los derechos del pueblo palestino también se convierten en armas de muerte, ¿no?
Sergio, quería agregar contigo porque estaba hablando justamente de esta entidad supuestamente humanitaria que estaría gestionando la ayuda humanitaria, valga la redundancia, en la Franja de Gaza. Se trata de la Federación Humanitaria de Gaza, una organización controlada por los Estados Unidos y justamente también por Israel, sobre la cual hay también preocupantes denuncias, incluso sobre la calidad del alimento que están suministrando, porque no solo están gestionando estos alimentos como trampas del hambre para aprovechar las aglomeraciones cuando los palestinos van a buscar los alimentos y dispararles, sino que no conforme con ello, se ha denunciado desde las autoridades gazatíes de que están colocando sustancias adictivas para el consumo de los palestinos. ¿Cuál sería esta sustancia? ¿Cuál sería el propósito de envenenar prácticamente a una población que está siendo diezmada por las bombas y sino también por este mecanismo lento, paulatino, pero lamentablemente bastante mortífero como el hambre? Bueno, serían justamente pastillas de droga, ¿no?, instaladas en los sacos de harina específicamente, porque de esa forma también lastimar a la sociedad palestina desde adentro, ¿no? Buscan todas las formas de golpearla, no solamente a través de las bombas, sino a través del hambre, si no es a través del hambre, a través de crear adicciones para que sea un pueblo vulnerable, porque lo que se ha encontrado justamente la entidad sionista con la resistencia heroica del pueblo palestino y la resistencia de su pueblo, el cual está dando duros golpes a las fuerzas de ocupación en estos últimos días, se ha visto realmente contundente, por lo tanto la entidad sionista cae nuevamente derrotada, pero por eso decimos, el gobierno de Benjamín Netanyahu está en crisis total, es un gobierno en colapso total, por lo tanto acelera este proceso de genocidio. Recordemos que se mantiene durante estos 20 años en el poder Benjamín Netanyahu a través de la muerte, la destrucción de la nación palestina y también el bombardeo sobre el Líbano, sobre el Yemen, sobre Siria, sobre la República Islámica de Irán. Su objetivo, ¿no?, la matanza de niños y mujeres, como siempre lo ha hecho este genocida, que en realidad todos los gobiernos sionistas durante estos 77 años se han dedicado a la arquitectura perfecta de masacrar al pueblo palestino, de arrojarlos a fosas comunes, de llevar adelante esta política de apartheid, de limpieza étnica, y no solamente sobre la Franja de Gaza, sino también sobre la Cisjordania ocupada. Algo muy importante, ya en el día de ayer, una carta de los ministros de Knesset, que es el parlamento sionista, señalaban a Benjamín Netanyahu que anexe la Cisjordania, ¿sí? Recordemos que sería el sector C, que es el más grande, el 60%, donde está justamente Al-Quds, la capital palestina ocupada desde 1967 y está rodeada de estos asentamientos ilegales, que se creen que son 250 entre asentamientos ilegales y estas avanzadas de estos colonos extremistas terroristas que también son responsables sobre el genocidio sobre la nación palestina, ¿no? Sergio, también quisiera revisar contigo otro aspecto, porque en el relato, en la forma en que se cuenta el genocidio, se expresa que hay como una intención expansionista, colonialista, simplemente de Israel, pero también habría como una intención económica detrás de toda esta operación de devastación, de desplazamiento de forma forzada de los palestinos en la Franja de Gaza. Ya has hablado, más de 2.200.000 habitantes. Es uno de los territorios más densamente, o era el territorio densamente más poblado del mundo, un campo de refugiados. Esencialmente es eso la Franja de Gaza, lo convirtieron así el Estado sionista de Israel. Quiero repasar contigo, voy a pedir a la producción para que recordemos lo que dijo Benjamín Netanyahu en una presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde, describiendo ese entorno pacífico, ese mundo ideal, ese mundo de paz en Oriente Medio, que gira en torno a los intereses, a también la seguridad por medios violentos por parte de Israel, garantiza supuestamente un futuro de prosperidad para Oriente Medio, pero detrás de todo esto estaría un proyecto económico. Vamos a escucharlo. Aquí está Israel en 1948. Es un país diminuto, aislado y rodeado por un mundo árabe hostil. En nuestros primeros 7 años hicimos las paces con Egipto y Jordania. Luego en 2020 firmamos los acuerdos de Abraham con otros 4 estados árabes.
Ahora les mostraré lo que sucede cuando se hacen las paces con Israel. Todo Oriente Medio cambia. Derribamos los muros de la enemistad. Traemos la posibilidad de prosperidad y paz a toda esta región. Pero nosotros hacemos algo más. Saben, hace unos años estuve aquí con un rotulador rojo para mostrar la maldición, una gran maldición nuclear de Irán. Pero hoy traigo este marcador para mostrar una gran bendición. La bendición de un nuevo Oriente Medio entre Israel, Arabia Saudí y nuestros otros vecinos. No solo derribaremos las barreras, sino que construiremos un nuevo corredor de paz y prosperidad que conectará Asia con Europa a través de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Israel. Esto era en septiembre de 2023, días antes del 7 de octubre del mismo año, cuando comienza esta etapa o escala superior del genocidio, del conflicto de la entidad sionista en contra de los palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Te pregunto, ¿toda esta trama de la matanza, del desplazamiento forzado de la población en Gaza, se trataría únicamente de la intención de la entidad sionista de garantizar su seguridad porque no la tiene con los palestinos, o es la coartada para desarrollar de forma cruenta este proyecto económico de un corredor? Exactamente, es todo, ¿no? La entidad sionista ha buscado desde siempre, durante 77 años, el exterminio de la nación palestina. Recordemos que ese ha sido siempre su objetivo y los ministros de la entidad sionista del gobierno de Benjamín Netanyahu así lo ha dicho, ¿no? Toda vivienda palestina en la Franja de Gaza es una vivienda terrorista, hay que arrasarlos completamente, hay que expulsarlos de su tierra. Pero obviamente la riqueza de la patria palestina, sí, la Franja de Gaza, recordemos que en junio del 2023 la entidad sionista de Benjamín Netanyahu otorgaba las 5 plataformas sobre las costas de la Franja de Gaza, plataformas de gas y de petróleo para su investigación y explotación por parte de la British Petroleum. 5 plataformas marítimas robando justamente los recursos naturales del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Después venía el genocidio sobre Gaza, ¿no? Y eso es importante destacarlo. ¿Por qué esto? La entidad sionista se estima que tiene reservas de gas por 8 años, 10 años como mucho, donde el 70% del gas de la entidad sionista se utiliza justamente para la electricidad, entre otras cosas. Por lo tanto, necesita sí o sí reservas de gas en forma inmediata. Franja de Gaza es un objetivo. Cuando veíamos al comienzo del genocidio que ellos querían tomar toda la Franja de Gaza, que querían poner más asentamientos, esa es la realidad que quieren llevar con su plan criminal, apoyado obviamente por Donald Trump, el cual le da luz verde, el cual es el que sostiene a la entidad sionista, el cual paga las masacres, porque las bombas que caen sobre la Franja de Gaza son bombas del imperialismo norteamericano y también la mitad son bombas de la Unión Europea, de esta OTAN doble rasero, y aparte de todo esto los aviones son también de Occidente tan criminal, donde se arrasa la humanidad de niños y mujeres con total impunidad, ¿no? Eso hay que destacarlo. Pero ahora estamos viendo los acuerdos de Abraham, ¿no? Justamente que le dicen ahora Alianza de Abraham, porque ha caído derrotada justamente la entidad sionista por la República Islámica de Irán en esta guerra de 12 días, algo muy importante es también destacarlo, y donde el colapso del gobierno de Benjamín Netanyahu hace que en forma inmediata llene de vallas publicitarias todas las ciudades de la entidad sionista en los territorios palestinos ocupados, justamente con la Alianza de Abraham, ¿no? Pone la foto de Donald Trump, de Benjamín Netanyahu y todos los primer ministros y monarquías del mundo árabe, sí, que han tenido y tienen relaciones con la entidad sionista y que han traicionado desde siempre la causa palestina. Por eso se entiende muchas veces que esta Liga Árabe de 22 países ha sido de doble rasero, ¿no? Venga, la audiencia son las 9:31 de la noche, 9:32, estamos conversando con Sergio Tapia,
Abu Faisal, Sergio Tapia, desde Sao Paulo, revisando con él el desarrollo, el análisis sobre el genocidio israelí en contra de los palestinos en la Franja de Gaza. Tú mencionabas un tema también importante en torno al análisis de esta situación, los acuerdos de Abraham. Vamos a poner a continuación, vamos a reponer un testimonio o una declaración oficial de Steve Witkoff, el enviado especial de Trump para Oriente Medio, justamente sobre este tema. ¿De qué se trata los acuerdos de Abraham? ¿Cuál es la intención por parte de Washington con Israel y con este instrumento en Oriente Medio? Uno de los objetivos claves del presidente es que los acuerdos de Abraham se amplíen, que más países se sumen a ellos. Y estamos trabajando en eso con mi equipo y en coordinación con el secretario de Estado y todo el Departamento de Estado. Creemos que vamos a tener algunos anuncios bastante importantes sobre países que ahora se están sumando a los acuerdos de paz de Abraham, y esperamos la normalización en una variedad de países que tal vez la gente nunca habría contemplado. Israel busca ampliar el círculo de paz y normalización establecido por los acuerdos de Abraham. El objetivo es incluir a países vecinos como Siria y Líbano, siempre garantizando los intereses esenciales y de seguridad de Israel. Bien, acuerdos de Abraham, que son el instrumento de Estados Unidos y de Israel para normalizar las relaciones con el entorno árabe de la entidad sionista. Pero te pregunto, Sergio, ¿a cambio de qué Israel le insta, gestiona ante los países árabes que le reconozcan? ¿Qué daría Israel a cambio a esos países árabes por ese reconocimiento formal de una entidad que hasta ahora no es reconocida justamente por la mayoría de los países? Bueno, justamente es normalizar los crímenes y el genocidio sobre el pueblo palestino por parte de la entidad sionista. ¿Qué le ofrece la entidad sionista en su página oficial de los acuerdos de Abraham? La seguridad, sus aviones volando por todos los territorios árabes de la región de Asia Occidental, diciendo que los va a custodiar y de que van a llevar adelante desarrollos tecnológicos militares. Recordemos que uno de esos países, Emiratos Árabes Unidos, ha firmado contratos por más de 10.000 millones de dólares en seguridad y tecnología militar israelí, justamente para decir que le va a brindar seguridad, ¿no? Y esta seguridad indica, por un lado, el expansionismo sionista, pero no solamente del régimen sionista. Hay que decir que esta agenda es la agenda de muerte de Washington, Tel Aviv y Londres, ¿no? Realmente ahí se ve la situación de exterminio sobre la nación palestina, pero, como digo, 7 décadas de crímenes permanentes y donde estos acuerdos lo que quieren es normalizar todas las masacres que han cometido con total impunidad ante los ojos del mundo y de la humanidad, ¿no? Entonces vamos a ver hasta dónde llega, porque hay una encuesta muy importante dentro de los países árabes islámicos. Prácticamente el 100% de la población de cada país rechaza estos acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham significa la muerte de la causa palestina, significa el exterminio del pueblo palestino, significa validar el genocidio, normalizar el genocidio sobre la nación palestina. Los pueblos de la región árabes e islámicos dicen que no a esto. Los monarcas hay que ver hasta dónde van a llegar, ¿sí? Si van a colocar realmente sus cabezas al servicio de la entidad sionista. Vemos que muchos de ellos han mantenido y mantienen relaciones, pero por debajo de la mesa. Esto sería ya también sacarlo en forma pública y finalmente decirlo. ¿Por qué están los acuerdos de Abraham? ¿A quién van a apuntar? Apuntan sobre la República Islámica de Irán, la cual hay que decir que ha sido la única potencia, es la única potencia militar no nuclear de la región de Asia Occidental que ha hecho y enfrentado a los intereses criminales de la entidad sionista. Ha sido solidaria desde siempre en su triunfo en la revolución de 1979, ya 46 años, con la causa palestina. Es la única que ha dado mártires por la causa palestina junto a este eje de la resistencia heroico sobre la Franja de Gaza, la resistencia heroica, la Cisjordania ocupada, sus jóvenes, el Yemen, el Líbano, entre otros, que realmente expresan la solidaridad no solamente de los pueblos de Asia Occidental, sino de la humanidad entera contra el régimen sionista israelí, ¿no? Justamente mencionabas el caso de Irán. Quiero avanzar justamente a esa parte de la conversación porque
luego del acuerdo de cese al fuego de la guerra que se ha dado a conocer como de los 12 días, ha quedado la sensación de que esto no ha terminado, de que pasamos a la etapa, una nueva etapa de este conflicto. Está la expectativa de cuándo Israel pudiese volver a atacar, tomando en cuenta que tiene una reputación de no cumplir este tipo de acuerdos. Desde tu perspectiva, ¿crees que esta tensión después de este cese al fuego va a durar, va a ser un breve tiempo en el cual pareciera que hubo paz, pero se estaría preparando un escenario para una nueva agresión? Bueno, algo muy importante, primero destacar que es la rendición de la entidad sionista Benjamín Netanyahu, que no fue capaz de soportar los golpes de la defensa sagrada de la República Islámica de Irán sobre los territorios palestinos ocupados, sobre los objetivos militares de la entidad sionista. Sí, la doblegó, la puso de rodillas en esto que es histórico, en 77 años de crímenes con total impunidad. Por el otro lado vemos que sí, la entidad sionista se está reorganizando y llevará seguramente Benjamín Netanyahu alguna agresión sobre la República Islámica de Irán. Eso se señala desde la misma entidad sionista. Pero recordemos que fue Washington quien tuvo que salvar a la entidad sionista de este colapso total que la República Islámica de Irán colocó de rodillas a Benjamín Netanyahu. Y también, nuevamente, y recordar que es importante, sale Washington a salvar a Benjamín Netanyahu del fracaso y la derrota militar que ha tenido su ejército de ocupación por la República Islámica de Irán, señalando que posiblemente el próximo lunes en la Casa Blanca se va a reunir con Benjamín Netanyahu y va a decir que hay un proceso de paz, un alto al fuego en la Franja de Gaza y que van a ser liberados justamente estos prisioneros sionistas. Por lo tanto, quiere darle y otorgarle a Benjamín Netanyahu alguna victoria de la derrota sufrida que tiene por todos los frentes y el colapso interno que tiene dentro de su sociedad de colonos. Por lo tanto, esta es la verdad, ¿no? Otra vez Washington, por eso hemos visto que señalaba que cuando terminó la guerra de los 12 días de agresión sobre la República Islámica de Irán, que ha salido victoriosa, la República Islámica de Irán, los iraníes salían a las calles justamente a festejar, salían victoriosos en unidad y también a despedir a sus mártires, ¿sí? Pero la entidad sionista todo lo contrario. Silencio total, derrota total, y además de todo esto, sacaron las vallas publicitarias del Acuerdo de Abraham. Decir que esto era el nuevo Medio Oriente, que era la paz llevada por Benjamín Netanyahu, que era el desarrollo, etcétera, etcétera, el desarrollo de muerte y de destrucción, lo que hace este criminal Benjamín Netanyahu con total impunidad. Por eso Donald Trump dice que este lunes, posiblemente, va a haber ya un alto al fuego en la Franja de Gaza y que esto va a ser realmente un éxito por parte de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, de los cuales son dos responsables de los crímenes de lesa humanidad que se comete sobre el pueblo palestino y también la agresión sobre la República Islámica de Irán, ¿no? Sergio, no, me imagino, supongo que lo recordarás, antes del colapso del Estado sirio a través de esta trama de este grupo del HTS que tomó el poder en la República Árabe y que ahora colocó a un sujeto que es proclive, que responde a los intereses de Washington, hubo una tregua, hubo un alto al fuego en Gaza. Parecía que entonces venía un alivio, hubo un instante como de sensatez en el ámbito sionista, pero resulta que mientras eso sucedía se desarrolló el proceso conspirativo y el colapso de Siria. Tomando en cuenta ese ejemplo, tomando en cuenta que Irán, Israel, no cumple con este tipo de compromisos y cuando los propone puede tener segundas intenciones, ¿no crees que detrás también de esta propuesta de alto al fuego de 60 días pueda venir también una emboscada similar para conseguir en esta oportunidad lo que no hicieron a partir del 13 de junio? Bueno, algo muy importante para destacarlo dentro es el contexto geopolítico, ¿no? El desarrollo continuo que se mueve. Por un lado, que hacemos memoria, sí, cuando pasó lo de Siria, ¿sí? La ocupación por parte de la entidad sionista, hay que decirlo, por parte del territorio sirio, los Altos del Golán, y más allá de los Altos del Golán, ¿no? A 20 kilómetros de la capital Damasco está la entidad sionista con total impunidad. Creían de que justamente iban a ir sobre la República Islámica de Irán, iban a provocar también otro colapso. Y ahí chocaron con la realidad y con la verdad de la historia.
¿sí? Cayeron totalmente derrotados. Benjamín Netanyahu, la entidad sionista, nunca ha respetado un alto al fuego. Sobre la Franja de Gaza, permanentemente eran masacres, masacres y masacres. Recordemos que se llega a tal grado que hay 100 mártires por día, ¿no? Entonces ya sabemos que la entidad sionista ha violado desde siempre todo alto al fuego. Realmente con la República Islámica de Irán es histórico porque pidió la rendición, por favor. Tenía apenas para una semana aguantar la victoria de la República Islámica de Irán con sus misiles balísticos, hipersónicos y sus drones, ¿no? Realmente que ha sido un triunfo de la geopolítica militar islámica iraní. Por lo tanto, la entidad sionista no tiene en este momento forma de ir a enfrentar nuevamente a la República Islámica de Irán, la cual ha utilizado solamente el 5% de su arsenal militar. Todavía, como dicen, tenemos más sorpresas y más contundentes sobre la entidad sionista. Por lo tanto, no es este mismo proceso con Siria, porque Siria sí estaba vulnerable totalmente, ¿sí? Estaba vulnerable y bueno, la entidad sionista siempre ha bombardeado Siria como ha querido y nunca hubo una respuesta contundente, hay que decirlo también por parte de Siria, sobre las agresiones criminales que cometía la entidad sionista. Pero sobre la República Islámica de Irán es otra historia. Irán, hay un antes y un después en el desarrollo geopolítico de la región de Asia Occidental. Eso es muy importante destacarlo y hay que decirlo. Irán se ha enfrentado y se enfrenta con la agenda de muerte de Washington, Tel Aviv y la OTAN. 44 de la noche, estamos conversando con Sergio Tapia, analista internacional, quien domina el tema especialmente sobre Oriente Medio. Hemos venido desarrollando su visión con respecto al genocidio en Gaza llevado adelante por la entidad israelí y ahora cómo Irán ha respondido a las agresiones de la entidad sionista en combinación con los Estados Unidos. Un entente, una alianza que avanzó sobre el argumento del tema atómico, el desarrollo del programa nuclear con fines pacíficos de Irán y en función de un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, a la cual está suscrita la República Islámica de Irán a partir de esta guerra de los 12 días y de la duda de la recriminación por parte de Teherán en contra de esta agencia. Teherán ha decidido retirarse o suspender la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y te pregunto, toda esta operación en contra de Irán para destruir su programa de energía atómica con fines pacíficos sufre un retroceso en función de sus intereses porque ya Irán no se va a ver supervisada por esta entidad que se estaba comportando más que como un organismo ajustado al derecho internacional, parecía más bien una agencia de inteligencia, de espionaje en favor de Occidente. Exactamente, no la Agencia Internacional de Energía Atómica, yo le digo la agencia sionista, porque ha servido a los intereses criminales del gobierno de Benjamín Netanyahu y de Washington y por supuesto de Londres y la OTAN detrás de todo esto, ¿no? Eso es importante señalarlo porque la OTAN fue la que le hizo todo también la parte técnica, militar, de inteligencia de los cielos de la República Islámica de Irán para entregárselo a Benjamín Netanyahu. ¿Pero qué ha hecho la Agencia Internacional de Energía Atómica a través del señor Rafael Grossi, ¿sí? Este argentino realmente al servicio de la entidad sionista? Ha entregado todos los informes secretos de los científicos iraníes martirizados, todas sus direcciones, de sus hogares, a la entidad sionista para que lleve sus masacres directamente, creyendo que martirizando a los científicos, bombardeando las centrales nucleares, el imperialismo norteamericano, van a acabar con lo que es realmente un proyecto revolucionario, soberano, intelectual de la República Islámica de Irán. Porque, como bien lo dicen el canciller iraní, martirizan un científico iraní y salen 100 científicos nuevos. Irán es la potencia militar de la región de Asia Occidental, no nuclear la primer potencia, y es un desarrollo constante con Rusia, un acuerdo comercial, tecnológico, científico y militar por 20 años, con China también el mismo acuerdo por 25 años, un desarrollo excepcional y donde ha derrotado toda esta agenda de muerte. ¿Qué sucede ahora con el programa nuclear iraní? ¿No? La gran pregunta que se hace Occidente en su retórica constante. Han caído derrotados y vienen ahora justamente a intentar
a frenar el desarrollo iraní. Pero en realidad lo que ellos buscaban era la destrucción de Irán. Y no lo han logrado, todo el contrario, ¿sí? La unidad de un pueblo es la fortaleza de la República Islámica de Irán. No son sus armas, sino la fortaleza de su propio pueblo. Científicos, intelectuales, revolucionarios, mujeres comprometidas con los principios de la Revolución Islámica desde 1979, hijos y nietos de mártires. Por lo tanto, eso es prácticamente colocar a un Occidente descolocado, que no entiende y que comete brutalidades, comete estupideces, comete inmediatamente todas estas acciones criminales de una impotencia porque quiere imponer una agenda destructiva de una democracia occidental decadente, responsable de tantos crímenes sobre la región de Asia Occidental. Por eso es interesante señalar de que cuando se habla del programa nuclear iraní, es Irán realmente que desarrolla su programa pacífico, ¿sí? Y vemos la Unión Europea saliendo de que por favor Irán no haga esto, no suspenda la Agencia Internacional de Energía Atómica. Hay que decirle a la Unión Europea y a Washington que sus conversaciones son conversaciones de mentira, han tirado al derecho internacional a la basura. Washington tiró la Carta de Naciones Unidas donde bombardea las centrales nucleares iraníes a la basura también. Por lo tanto, son ellos los que han violado todas las convenciones internacionales y dentro de este mundo del siglo XXI, el derecho internacional ha sido destruido totalmente. Ya no hay leyes internacionales porque sabemos que el imperio hace lo que quiere absolutamente, pero lo que no puede hacer es enfrentar a los pueblos, a la geopolítica de los pueblos. Esta vez la República Islámica de Irán ha destruido totalmente los planes criminales de la entidad sionista y de aquellos que los auspician, obviamente, Washington, Londres y la OTAN. No les alcanzan su poderío militar, no pueden doblegar a un pueblo heroico que ha decidido construir su propia independencia desde hace 46 años, ¿no? Estamos en el tramo final de esta entrega especial del Mundo en Contexto para conversar contigo sobre estos dos temas, sobre Gaza e Irán. Pero no quiero irme antes sin colocar un trabajo que tenemos prevenido a continuación que da cuenta sobre esta situación de que Irán no es un país agredido recientemente, lo viene haciendo desde el mismo surgimiento de la Revolución Islámica en 1979 y hay un episodio que todavía late en la sensibilidad del pueblo persa, que es el derribo del avión de la aerolínea nacional iraní. Sucedió un día como hoy, pero de 1988. Vamos a repasar a continuación y tu valoración ya al final de este programa. La mañana del domingo 3 de julio de 1988, el vuelo 655 de la línea aérea Iran Air realizaba la ruta Teherán-Dubái. Tras hacer escala en la ciudad de Bandar Abbas, comenzó su vuelo el avión Airbus A300 sobre el estrecho de Hormuz, con 274 pasajeros, 66 de ellos niños y 16 tripulantes. En esa zona del Golfo Pérsico estaba el crucero misilístico estadounidense USS Vincennes, que patrullaba el tránsito de buques petroleros en el proceso de la guerra entre Irak e Irán. A las 10:24 de la mañana sucede la tragedia. El buque de guerra estadounidense disparó 2 misiles, impactando uno de ellos contra el vuelo civil y destruyéndolo en el aire. La agresión que cobró la vida de 290 personas fue considerado por el gobierno de Ronald Reagan como un error, al confundir el avión civil con un caza F-14 iraní. El entonces vicepresidente George H. Bush declaró: Nunca me disculparé por los Estados Unidos de América, no me importa lo que los hechos digan. Haré todo lo posible para defender la libertad y la democracia en todo el mundo, manteniendo a los Estados Unidos fuertes y manteniendo los ojos bien abiertos. La revista Newsweek expuso que el Pentágono encubrió los hechos y fue en 1992 que el capitán del USS Vincennes admitió que estaban navegando en aguas iraníes y no en el área internacional.
mandan mensajes para asustar, atemorizar en base a su capacidad sanguinaria a los pueblos que atacan y luego dicen son errores colaterales. Es simplemente la expresión de una maldad política, de una violación completa de todo tipo de derechos. Aunque Estados Unidos afirma que advirtieron al avión antes de disparar, las cajas negras del Iran Air jamás se recuperaron. La investigación de la ONU determinó como vagas e inapropiadas dichas advertencias del buque militar. Nuestro mensaje a los funcionarios de Estados Unidos en una frase corta: ¿qué culpa tenían para ser asesinados? Les digo a los estadounidenses que defenderemos con todas nuestras fuerzas la revolución islámica y la defenderemos siempre. En 1996, el gobierno de Estados Unidos finalmente accedió a pagar una compensación a las familias por $61 millones, pero jamás ha pedido disculpas ni condenar a los responsables militares. Bien, después de ver este trabajo, queda la sensación y la indignación de la declaración de George Bush, ya fallecido, en donde dice que prácticamente él no se va a disculpar por los Estados Unidos, aun cuando los hechos digan lo contrario. Está admitiendo que cometieron un error fatal en contra de un avión civil. Tu impresión, Sergio, ya nos resta un minuto para concluir esta entrevista. Bueno, justamente esto es la democracia occidental, ¿no? Del imperialismo, es la democracia de la muerte, la destrucción. Desde el triunfo de la revolución en 1979 viene sufriendo agresiones continuas a la República Islámica de Irán. Recordemos la guerra impuesta en 1980, ¿sí? 8 años de agresiones permanentes por parte del imperialismo norteamericano, el régimen sionista y la OTAN. Le hacía recordar el canciller iraní a la Alemania, que salió a Alemania a decir, recordemos que la entidad sionista hacía el trabajo sucio al bombardear a la República Islámica de Irán en esta guerra de agresión durante 12 días. Aparte, la Alemania fue quien le entregó armas químicas en desarrollo también al criminal Saddam Hussein para arrojarlas sobre la población civil iraní. Es partícipe también la Alemania de los crímenes que se cometen sobre la Franja de Gaza. Le ha otorgado a la entidad sionista en los últimos 50 años más de 80.000 millones de euros y le suministra armas y bombas. Sí, es la segunda potencia que le suministra a esta entidad criminal. Y eso lo decía el canciller iraní, recordándole a esta Alemania de sus crímenes. Y aparte de todo esto, recordemos las sanciones criminales sobre la República Islámica de Irán, sobre medicamentos para enfermos terminales, y aparte también las sanciones económicas, financieras, sobre directamente la economía iraní. Realmente la República Islámica de Irán ha salido victoriosa, ha vencido todos estos planes de muerte, de imposiciones de esta agenda hegemónica imperialista, y donde están los peores poderes que existen sobre la humanidad. Por lo tanto, hoy más que nunca, destacar la gran victoria de la República Islámica de Irán contra aquellos que llevan la muerte, destrucción, el saqueo de los pueblos del mundo, pero fundamentalmente en la región de Asia Occidental. Abu Faisal, Sergio Tapia, muchísimas gracias por conectarte con nosotros y compartir tus impresiones y el análisis durante esta casi una hora del Mundo en Contexto. Agradecido también con todos ustedes que se han quedado con nosotros hasta el final para revisar estos temas de interés. Me despido. Antes, repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán. Tiene la dirección acá abajo en pantalla. En Instagram como Soy Carlos Arellán. Y en Telegram, también mi canal de Telegram, Soy Carlos Arellán. Quiero enviar saludo especial a Héctor y Lourdes Márquez en San Antonio del Valle. Siempre en permanente sintonía de este espacio del Mundo en Contexto por Venezolana de Televisión. A todos a ustedes, muchísimas gracias. La invitación es para que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión y nos vemos con el favor de Dios este viernes. El Mundo en Contexto.